Bienvenidas, bienvenidos, soy Ana Celentano y los voy a acompañar en este ciclo especial de Clatevisión sobre el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Este ciclo consta de 4 programas especiales donde debatiremos y conoceremos un poco más sobre esta nueva norma que aborda una problemática muy extendida en nuestra región y en todo el mundo. En el marco de la campaña continental lanzada por la CLATE este 2019 sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, resulta más que oportuno poder conversar con especialistas en la materia sobre el tema del acoso y la violencia. Desde aquí, con invitadas especiales en el estudio del Canal Abierto en Buenos Aires, Argentina, y con nuestros móviles y testimonios de toda la región, vamos a ir viendo cuáles son los ejes centrales de esta nueva norma, cuáles son los desafíos para el sindicalismo en esta tarea y el camino a recorrer para lograr su aplicación. Antes de comenzar, vamos a compartir un pequeño informe sobre el convenio 190 de la OIT. ¿Qué sucede cuando en el trabajo se viven situaciones de violencia? ¿Cómo afectan las situaciones de violencia física o psicológicamente a un trabajador o trabajadora? La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad y su entorno familiar y social. También afectan la calidad de los servicios públicos y privados, y pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, las disidencias sexuales y los trabajadores más precarizados, accedan al mercado de trabajo. Frente a este problema, la Organización Internacional del Trabajo dictó el 21 de junio de 2019 el Convenio 190. Esta nueva norma de la OIT define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Para hacer frente a este problema, el Convenio 190 propone prohibir legalmente la violencia y el acoso, aplicar medidas de prevención y elaborar mecanismos de control de las mismas, reparar, apoyar y proteger a las víctimas de acoso y violencia, establecer sanciones a los responsables de violencia y acoso, impulsar acciones de educación sobre este problema, garantizar al trabajador o trabajadora el derecho de alejarse de situaciones de acoso sin sufrir represalias. Ahora es necesario que las organizaciones sociales y sindicales difundan esta importante herramienta y que todos los países ratifiquen este convenio y legislen pensando en los más desprotegidos. Ahora quiero compartir con ustedes la nota que le realizamos a Gladys Sosa. Ella es dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado y es delegada paritaria en la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato. Gladys nos va a contar cómo fue el debate y la aprobación del protocolo de implementación de la licencia por violencia de género para las trabajadoras del Estado Nacional en Argentina. El protocolo lo que consiste es una licencia que se hace vía judicial o policial con un papel y se les otorga sin ningún tipo de miramientos la licencia a un trabajador, cualquiera sea su condición de contratación o de régimen en el que se encuentre trabajando dentro de la Administración Pública Nacional. Y bueno, lo que le da es 15 días corridos, con posibilidad de 15 días más por año y obviamente con una serie de controles para que no sea esta persona vulnerada y otra vez
es dañada la persona que sufre la violencia, que no sea nuevamente violentada. ¿Cómo fue el proceso que dio lugar a este protocolo y a esta licencia, ¿no? Nosotros como Comisión Nacional que era la que tenía el marco más grande para trabajar en esto, hicimos una presentación de unas notas para poder hacer que se sancione paritariamente. No queríamos que la violencia de género saliera en otro marco, que no fuera la paritaria, porque nosotros apostamos a las comisiones colectivas de trabajo, porque son los lugares donde los compañeros pueden permanentemente ir mejorando sus pasos, a pesar de que no es, como vuelvo a decir, lo que nos hace feliz a todos, siempre se puede ir mejorando con la lucha y con el apoyo de los trabajadores. Entonces salió a raíz de eso, en realidad, porque esto se fue para el mes de noviembre, y bueno, y en el mes de enero de este año fue cuando se sancionó el artículo, que fue la primera vez que se abrió el convenio colectivo de trabajo para sacar este artículo que lo incluyó, que es el 147 bis, donde se incluyó la licencia por violencia de género. Muchas gracias, Gladys, por tu testimonio. Bueno, ya estamos acá con nuestra invitada. Ella es Fabiana Sosa, es abogada laboralista especializada en género y es miembro de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Laboralistas. Y formó parte del debate en la comisión normativa que aprobó el convenio 190 en la OIT. Buenos días, Fabiana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias por estar acá. Contanos, Fabiana, ¿cómo fue el proceso de debate en la OIT para llegar a la aprobación de este convenio tan importante? Bueno, fue muy interesante. El debate comenzó en el año 2015, en noviembre del 2015, se decidió incluir en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra todos los años en el marco de la OIT, se decidió incluir un punto vinculado sobre acoso y violencia en el mundo del trabajo. Inicialmente, el tema de violencia en el mundo del trabajo se abordaba desde la perspectiva de las mujeres. Esto formó parte de los debates internos, que después decidieron incluir a varones y mujeres y a todos los otros colectivos dentro de la normativa que se iba a discutir. Esto se puso en el orden del día, como se dice, y se empezó a trabajar en el procedimiento de doble discusión, que comenzó en el año 2018, en la primera etapa de esta doble discusión, y finalizó este año con la adopción de ambos instrumentos el 21 de junio del 2019. Ajá. Y este proceso se hizo justamente con todo el trabajo del comité de expertos y un articulado previo con los movimientos internacionales de los sindicatos. Grupos de empleadores también participaron en este procedimiento previo de discusión y envío de preguntas y cuestionarios que se enviaron también a los países para que dijeran si estaban a favor de un convenio, una recomendación o ambos o ninguno. Ajá. Y bueno, todo esto formó parte de los debates previos. Y contanos cómo fue el rol de las mujeres en este proceso. Sabemos que hubo muchas mujeres en la comisión normativa. Sí. ¿Cómo fue el proceso de debate con las mujeres, que seguramente ayudó mucho a que el convenio finalmente saliera? Y también hacía mucho tiempo, ¿no?, que la OIT no impulsaba un nuevo convenio. Sí, sí. Empiezo por el final y después voy a la otra parte que es jugosa. En la OIT, en principio te cuento que este fue el año del centenario de la OIT. Por eso es muy importante recalcar esto, porque en el año del centenario de la OIT, a 100 años de la Declaración de Filadelfia, que fue fundacional de la OIT y que establece el marco y los principios fundamentales sobre los cuales va a funcionar esta única agencia tripartita de Naciones Unidas, que es la OIT, donde intervienen Estados miembros, grupo de empleadores y grupo de trabajadores, que es el diálogo social famoso, claro, que prima en la elaboración de los convenios, ¿no?, y de los instrumentos que surjan de ahí. En este procedimiento el rol de las mujeres fue clave, fue determinado, y además en el año del centenario era muy importante adoptar un estándar jurídico internacional único y primero, porque no hay nada en cuanto al ámbito de protección para todo el mundo del trabajo, ¿no? Pues sabemos que tenemos la CEDAW, que estableció un marco de protección para las mujeres y que las mujeres trabajadoras ya lo veníamos utilizando como marco normativo.
y de hecho la ley 26485 en nuestro país que protege a las mujeres viene de ahí, pero para todo el resto de la población que trabaja no había un marco jurídico internacional. Se hablaba de discriminación y se utilizaban otros instrumentos normativos internacionales para dotar de protección. Entonces, en ese sentido era muy importante que en el año del centenario de la OIT, donde se trabajaba mucho en la declaración del centenario y qué iba a decir y qué no, hablando de las tecnologías del futuro del trabajo, es clave que se haya abordado y finalmente adoptado el convenio, la recomendación y una resolución también que hay, que complementa todo esto. Y no se hacía no se elaboraba ningún documento normativo de este carácter convencional desde, creo que fue el 98, el Convenio de Trabajadoras Domésticas. Así que fue muy importante volver a retomar discusión y que el tema central fuera este. Realmente se vieron muchas posiciones distintas. Exactamente. Bueno, el grupo de empleadores, para redondearte eso, tenía algunas reticencias en muchas cuestiones, sobre todo que querían el ámbito de protección más delimitado, querían una protección, definiciones más restrictivas de lo que es acoso y violencia. Vos quizás habrás leído, y si no te comento, pero se adopta una definición en forma conjunta y se deja librado a que los países decidan si las van a, al momento de ratificar y de implementar su legislación, si las van a dejar en forma individual o separada, ¿no? Acoso y violencia en el mundo del trabajo, se dice, porque implica un continuo o un conjunto de comportamientos inadmisibles, inaceptables e incompatibles con el trabajo decente y seguro. Entonces, en este sentido, el grupo de empleadores pretendía algo más restrictivo. Por ejemplo, decían que esto estuviera enfocado en los riesgos que ellos podían tomar. Y a lo largo del debate se logró que no fuera así, sino que el enfoque está centrado en las medidas que pueden tomar en cuestiones de prevención y en cuestiones de abordaje en situaciones de violencia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Más allá de si ellos pueden evitar que suceda o no tal situación, porque no pueden, claramente, en muchos casos, pero sí tienen que adoptar las medidas necesarias para que no continúen o para que no se perpetúen, ¿no? Y Fabiana, para vos, ¿cuáles son los puntos más relevantes del convenio en sí? En principio, bueno, este reconocimiento de un derecho a una vida libre de violencia para todas las personas, establecerlo en un estándar jurídico como este, determinado, práctico, es muy importante. Permite después adoptar por parte de los países que lo ratifiquen las medidas necesarias para su cumplimiento. Me parece muy importante que articula o manda articular a todos los interlocutores sociales que están involucrados en el mundo del trabajo. Y acá, a lo largo de todo el convenio y sobre todo en la recomendación, se habla todo el tiempo de las organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, hasta de agencias de empleo. Y sobre todo del Estado. El Estado tiene un rol fundamental en la protección de las personas que trabajan en todos sus ámbitos jurisdiccionales, porque es el garante último de los derechos humanos. Entonces, como el convenio adopta que la violación de este derecho puede implicar un abuso o una violación de derechos humanos y lo reconoce como un derecho humano de toda persona a trabajar en un ambiente libre de violencia, el Estado tiene que tomar las medidas para garantizar que esto suceda. Bueno, Fabiana, muchas gracias. No, ha sido por muy favor. Esclarecedor. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido y esperemos que este convenio sea ratificado lo antes posible, así podemos empezar a gozar de los derechos que nos corresponden. Esperemos que sí, porque bueno, se habla de un enfoque en las personas, ¿no? Entonces, sobre eso hay que trabajar fundamentalmente, y todos los interlocutores sociales y estas actividades difunden mucho sobre el tema. Así que, bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a conversar con Ibis Fernández. Ella es dirigente de la CITE del Perú y secretaria de prensa de la CLATE. Ibis nos va a explicar cuáles son las expectativas de las trabajadoras peruanas respecto del convenio 190 del OIT.
Ibis, ¿cómo afecta a las trabajadoras peruanas la problemática de la violencia y el acoso por razón de género? Buenos días, Ana. Reciban un saludo muy afectuoso desde Lima, Perú. Saludar a todos los compañeras y compañeros de CLATE y de forma muy especial por el esfuerzo que vienen haciendo para sacar adelante este programa. Sobre la pregunta al respecto, quisiera señalar de que las mujeres trabajadoras, especialmente las del sector estatal, viven la problemática de la violencia y del acoso laboral como en todas partes del mundo. No sin antes señalar que el Perú es uno de los países más vulnerables, que no hay garantías para las mujeres y con el agravante de que cada 2 días asesinan a mujeres. O sea, el feminicidio está a la orden del día, ya se debería declarar en emergencia en nuestro país. Pero volviendo a la pregunta, afecta en demasía porque las mujeres no tienen garantías en su centro laboral. Todo ello hace de que baje su productividad, su autoestima y también el estrés laboral, que afecta y da la posibilidad de que tengan enfermedades. En ese sentido, el mundo laboral a veces es un espacio donde no hay garantías y ni seguridad para que una mujer pueda desarrollarse dentro del ámbito profesional y también como proyecto de vida. ¿Y qué elementos te parecen más valiosos del convenio 190 del OIT para incorporar a la actividad sindical? Este convenio 190, a ser un tratado internacional, es de carácter vinculante. En el Perú existe una particularidad. Hay un régimen laboral, el llamado CAS 1057, donde hay mujeres trabajadoras, especialmente en el sector estatal o llámese sector público, donde vienen laborando 10, 15, 20 años de servicio sin ninguna seguridad jurídica, sin ninguna estabilidad laboral. Y por ende, muchas de ellas han pasado a lo largo de todos sus años de servicio por este fenómeno llamado acoso laboral y violencia en el trabajo. En ese sentido, ese diseño de políticas públicas deben tender a una campaña de tolerancia cero, que es uno de los elementos más valiosos que yo rescato en este convenio 190. Por otro lado, en la actividad sindical también es una gran oportunidad para que en las paritarias, en la negociación colectiva, incorporemos los sindicalistas y las sindicalistas una cláusula del convenio 190. Eso va a significar una mayor incidencia y que las mujeres trabajadoras estén empoderadas, que conozcan sus derechos, que pierdan el temor, que el mundo laboral se convierta en un espacio seguro para nosotras, donde las mujeres podamos desarrollarnos profesionalmente y también, ¿por qué no?, desarrollar nuestro proyecto de vida, que al final lo que debe estar siempre es al centro de la persona, el ser humano. Por eso saludo este convenio 190 y desde Perú vamos a hacer incidencias y vamos a fundamentalmente hacer de conocimiento a las trabajadoras para que sepa que hay un nuevo instrumento, un convenio internacional que las protege. Muchas gracias, Ibis Fernández, dirigente de la Confederación Intersindical de Trabajadores Estatales del Perú. Muy bien, aquí termina este primer capítulo sobre el convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Les recordamos que en las próximas entregas vamos a seguir profundizando sobre el alcance de esta norma con más entrevistas a legisladoras, a dirigentes sindicales y a especialistas en el tema. También les queremos recordar que pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal en YouTube y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.